eh, me dijo que le comentara lo de ayer, que le mandé mensaje, que le explicara las dudas que tuvo ayer. Sí, por favor. Bueno, según yo, la primera que recuerdo es que dijo la diferencia entre paraíso fiscal y la offshore. Y lo que yo encontré es que el paraíso fiscal es el lugar, el terreno, y la offshore es la empresa o la institución con la que el, la empresa desvía el dinero a un paraíso fiscal. Esa fue la principal característica que encontré. Y en cuanto al cuadro que expusimos ayer, el último, dijo que si era Panamá o Colombia, y sí, expuse y me equivoqué, era Panamá, y los porcentajes era de Panamá hacia afuera, hacia todos los países que estaban en esta lista. Ok, y entonces desde el punto de vista de México, ¿México considera que Panamá es paraíso? Sí, porque pues sus tasas son mucho más bajas que las que se encuentran en México. Porque en el cuadro venía que entre México y Panamá tenían entre un 5% y el 10%, en cuanto en México pues son mucho más altos. Pero no, ese cuadro con esas tasas se refiere justo a los temas de retención y que vienen estipulados en el tratado. O más bien Sí, esas tasas, lo que me queda un poquito de duda en el cuadro, entonces, ¿ese cuadro se refiere a esas tasas específicas en el tratado o son tasas relacionadas con, no sé, con el impuesto corporativo, ¿no? Es justo donde me queda un poco la duda del cuadro. lo que yo entendí sobre ese cuadro es que son las tasas para, exacto, para la no doble tributación, y que son las tasas que se emplean entre Panamá y los otros países. Ok, entonces por eso pudiera, más bien, si son tasas con temas de tratado, por eso esas tasas entonces son más bien tasas de retención y probablemente lo que habría que investigar es, y yo creo que es para los siguientes equipos, cuáles son las tasas que utilizan o que se pagan en Panamá para poder definir si Panamá, para efectos fiscales mexicanos, debería o no considerarse como un paraíso fiscal. ¿Sale, muchachos? Entonces, porque justo cuando estén revisando con esas operaciones, pues justo ahí donde van a determinar si el pago que se hace a este país o a las empresas offshore deberían de juzgarse o tratarse como un paraíso fiscal, obviamente visto desde México, ¿sale? De acuerdo, Jan, gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, ¿No? ¿Nada? eh, Sí, adelante, adelante, Nay. hace muchos años atrás, no sé, hace como, ¿qué serán? Como 4 años, me acuerdo que hubo un tema muy sonado de eso de Panamá y bueno, sus paraísos fiscales, ¿no? Que fue cuando Los sacaron Panama como, Papers. ándele, eso. Uh-huh. Sí, Bueno, no, me acuerdo adelante, adelante. que bueno, que fue muy sonado en ese momento por lo mismo de que pues descubrieron este hecho, ¿no? Así es. Bueno, nada más Si no quería comentar. mal, no, sí, de acuerdo. Inclusive, si no mal recuerdo, fue una investigación periodística y el punto relevante, como bien comentas, es que descubrieron que a través de muchas empresas justo constituidas en Panamá se estaba, bueno, así comentó la nota, ¿no? Se estaba evadiendo impuestos, había muchos mexicanos metidos ahí, y bueno, y gente de artistas, deportistas, entonces Sí, me fue todo acuerdo un tema.
de un futbolista, pero, ay, este, Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Te suena? no era uno mexicano. Híjole, no ubico La verdad, quién o sea, andaba ahí. ahorita no lo tengo presente, pero sí me acuerdo que, bueno, en su momento fue muy sonado precisamente por eso. Ujú. De hecho, sin salirme del tema y para darles espacio al equipo, hay todo un esquema de planeación fiscal, por ejemplo, con el tema de Cristiano, porque crearon algunas empresas, si no mal recuerdo, creo que bueno, no me creen mucho, pero creo que en Bulgaria, y a través de las cuales estuvieron generando todo lo que él generaba, o más bien lo que ganaba de publicidad y más todo lo que generaba del propio fútbol, lo llevaban o triangulaban en ciertos países y obviamente lo que ayudaba era a rentabilizar, o sea que el pago del impuesto, en lugar de pagarlo en España, que era donde estaba jugando, se lo llevó a otros países y justo con el afán de planear mejor su situación fiscal. De hecho, se dice que por eso tuvo que salir del Real Madrid por el tema de elevación de impuestos en España, ¿no? Eso es lo que se dice. Sí, Luis. Sí, bueno, no sé si igual y puedo equivocarme, pero en el caso de Panamá, creo que tiene que ver mucho la política y lo que es el comercio, ¿no? Internacional y la influencia que Uh-huh. tiene Estados Unidos ahí, que permite, pues básicamente la inversión, ¿no? Por lo mismo de que eh, sus tasas son menores y entonces como que atrae a más empresas. Entonces, en teoría, en Panamá, pues está como desarrollado, pero es parte de lo mismo, ¿no? De que recibe mucha inversión y tratando de evadir impuestos. Fíjate, de hecho se dice que es uno de los lugares o de los países donde más lavado de dinero existe. Se decía también que bueno, no muchísimos, muchos narcotraficantes de este lado iban y estuvieron, hay unos desarrollos, entiendo que muy importantes, inmobiliarios, pero la mayoría están solos. Entonces hay edificios y edificios, pero la mayoría no están ocupados y parte es por esta razón, iban, desarrollaban, se cobraban entre comillas rentas y empezaban a tratar de limpiar el dinero a través de estas estructuras. Y uno de los principales puntos que tenía Panamá era justo el tema de intercambio de información. No permitía ese intercambio de información, entonces lo catalogaban como un país no amistoso, déjenme ponerlo así en estas palabras, para efectos fiscales, ¿no? En los temas de inversión. Entonces sí, hay mucha historia todavía atrás de Panamá por este tema de las offshore y los equipos que vienen hacia adelante pues tendrán que verificar cuál es la posición o la postura que tiene México hacia estas empresas o estas entidades, porque sí, por supuesto que tiene bastante historia, ¿no? De acuerdo. Equipo 2, adelante. Ya les robamos muchos minutos. Perdonen ustedes, adelante. Me habían Sí, pedido que van a necesitar alrededor de 3 horas. Adelante, Luis. Son ustedes, ¿no? sí. Sale. Bueno, en lo que pone la presentación, bueno, ya la están subiendo. Les comento, tengo que terminar un poquito antes la clase, 5 para las 8. 2, ya tiene las calificaciones en el SAES. Les platico muy rápido, 2 minutos más. A ver, las calificaciones están estructuradas, bueno, en la parte de la teoría, déjenme llamarlo así, la gran mayoría, no ubico a alguien que le haya ido, bueno, a alguno que otro terriblemente mal, me refiero a terriblemente mal, que haya tenido 1 o 2 buenas. En su mayoría tiene
la mitad. Entonces debe de tener 2 puntos en la parte de la teoría. En la parte de la práctica, no sé por qué todos, la gran mayoría se equivocaron y tomaron un saldo inicial de CUFIN. Cuando recuerden que el saldo inicial de CUFIN, bueno, en esos números y como estaba estructurado el ejercicio, debió haber sido 0. Entonces toda la CUFIN se tenía como ganada durante todo el periodo. Ese principalmente fue el gran error. La gran mayoría también tiene 2 puntos en este ejercicio porque se equivocaron en este tema de CUFIN. Hay quien tiene 3 puntos, 4 puntos porque el desarrollo lo hizo diferente. Y hay quien tuvo 1 punto o al menos 1 punto en el ejercicio, pero porque la verdad es que no tienen ni idea del caso práctico. ¿Sale? Es como está estructurado el ejercicio, la parte teórica 4, la parte práctica 4 y temas de participación. Siempre y cuando hayan participado durante el segundo parcial, 1 punto o 2 puntos. Depende la cantidad de participaciones que hayan tenido. Es como están las calificaciones, ¿sale? De todos modos, obviamente cualquier duda, la reviso. Y adelante Luis y equipo. Era lo que quería comentarles. Sí, profe, gracias. Bueno, pues buenos días, compañeros. Somos el equipo 2, integrado por Daniela Herrera. Si te puedes regresar, por favor. Lorena Hernández, Leonardo Ibarra, Luis Antonio Martínez, Tania Peralta, Jorge Axel y Samuel Villarreal. Y vamos a estar hablando del tema de precios de transferencia. Bueno, como introducción, tomando un poco la parte de la normativa contable, la NIF C13 nos habla de la definición de partes relacionadas, que dice que es toda persona física o entidad que tiene directamente un control o es controlada bajo en una entidad, ¿no? Ya sea que ejerce influencia significativa, la controla o tiene un control conjunto. Y también partes relacionadas son las subsidiarias. Lo que podemos ver en la estructura que tenemos de las empresas es que en la parte superior pues tendríamos a las partes controladoras o las que tienen control, influencia significativa sobre la mexicana. Más bien, donde la mexicana tiene control, que es la holding Mexican, y las subsidiarias también mexicanas, ¿no? Que son servicios, operación y distribución. Entonces, los precios de transferencia nos van a hablar de estas operaciones que realizan estos grupos de empresas entre ellas mismas, midiendo que se lleven bajo precios equiparables al de mercado. De acuerdo a las características que ya hablaron los compañeros del equipo 1, de acuerdo a su forma legal, como lo es la alemana, la de Estados Unidos, la holandesa o la offshore de Panamá. Y bueno, mis compañeros van a estar hablando de qué son los precios de transferencia, cómo funcionan, cuál es la normativa internacional y cuál es su aplicación en México. Bueno, para comenzar, están los antecedentes. El primer país que adopta esta en su legislación fiscal es Gran Bretaña en 1915, para más tarde que le siguió Estados Unidos. Este concepto surge primero como un instrumento preventivo y es hasta la Segunda Guerra Mundial que se le adquiere mayor importancia. El primer organismo que estudia a fondo los precios de transferencia es la ONU y es aquí donde también se reconoce el principio de igualdad como un mecanismo natural del mercado con el fin de reconocer el precio real de las operaciones mercantiles a través de la libre competencia entre partes no relacionadas.
Y bueno, para México los precios de transferencia se adoptan en nuestro país cuando se volvió un país altamente globalizado. Esto quiere decir cuando hay mayores exportaciones e importaciones a países como los Estados Unidos. Bueno, hablando un poco más enfocado en los precios de transferencia, estos se refieren a los precios de los bienes y servicios que se intercambian entre empresas que están bajo un control común. Esto se le dice que son las partes relacionadas. Si una empresa subsidiaria vende bienes o presta servicios a su holding, el precio que se cobra se le denomina precio de transferencia. El objetivo de estos precios es determinar de manera real las ganancias sometidas al impuesto correspondiente que tiene, que por su carácter internacional operan en diferentes países. La regulación de precios en transferencia en México, estos se regulan a través del artículo 76, fracciones 9 y 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cual dice que las personas morales deben obtener y conservar la documentación que compruebe, que demuestre las operaciones realizadas por partes relacionadas extranjeras, nacionales que se encuentren a valor de mercado. En el caso de los contribuyentes que realicen actividades empresariales, estarán obligados cuando los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato hayan excedido los 13 millones de pesos, esto según el artículo 76 de la ley del ISR. Y en cuanto a las personas físicas que se encuentren obligadas a pactar sus operaciones de ingreso y egreso, por partes relacionadas nacionales y extranjeras a valor de mercado, según el artículo 90 de la ley del ISR. Los precios de transferencia es importante saber para qué sirven y principalmente sirven para proteger la base gravable en las transacciones efectuadas y evitar la manipulación de las operaciones. Por ejemplo, llevarse las utilidades a los países con una mejor tasa impositiva. Otro punto por lo que sirven los precios de transferencia es el establecimiento de los procedimientos a través de los cuales se puedan verificar la realidad de las operaciones. Y otro elemento importante sería la fiscalización de las operaciones realizadas con empresas ubicadas en jurisdicciones donde haya una baja o nula imposición, así como regímenes tributarios preferenciales como paraísos fiscales. Los precios de transferencia y su uso fiscal. Bueno, estas se utilizan para facilitar la transferencia de activos entre empresas que, siendo filiales de una misma compañía, distribuyen los procesos de producción en varias divisiones y estas son respaldadas por una entidad jurídica. De esta forma, estas empresas generan un sistema para transferir aquellos activos que se desean transferir entre sus compañías. Y bueno, con el paso del tiempo, muchas empresas han hecho uso de los precios de transferencia y con ellos fijar precios que no se encontrarían en el mercado. Como ya se dijo, estos se utilizan para evitar alterar la cantidad sobre la que se realiza el cálculo de impuesto a pagar. Con el objetivo de evitar esto, los gobiernos han articulado mecanismos que sirven para evitar este tipo de situaciones. Un ejemplo de ellos son la OECD, que cuenta con técnicas para la determinación de precios de transferencia, siendo su objetivo supervisar dicha práctica en los países que integra dicha organización, y de esta forma se garantiza la competencia entre empresas. De igual manera, es importante saber cuáles son los pasos básicos con las normas de precios de transferencias, que son 3. El primero es documentar perfectamente las operaciones entre partes relacionadas. El segundo paso es validar que éstas se realizaron en condiciones de mercado. Y la tercera es presentar ante las entidades correspondientes las declaraciones
informativas relativas a la materia. Tam, dejé de escuchar. No sé si lo soy yo. ¿Ya me escuchan? Ya, Lorena. No, Ah, no, bueno. adelante, adelante. No escuché nada de que estuvieras hablando, ¿eh? Ok. Inicia, por favor. Bueno, ¿qué es un estudio de precios y transferencias y por qué es necesario? Es una herramienta de análisis para corroborar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, además de ser parte de la documentación comprobatoria que debe mantener cada contribuyente. En ocasiones, el estudio de precios de transferencia forma parte de una planeación legal, operativa y fiscal, que permite anticipar el soporte documental de una transacción que ocurrirá en el futuro cercano, igualmente dentro de los términos legales. Se compone de 3 partes fundamentales: análisis funcional, análisis económico y conclusiones. El análisis funcional es una exposición narrativa sobre las características operativas y funcionales de la compañía, de sus activos utilizados y los riesgos que incurren. Con esta información se realiza el análisis económico por cada tipo de transacción, las cuales se analizan a través de alguno de los distintos métodos señalados en la ley de ICR, en donde se selecciona un grupo de compañías o transacciones potenciales comparables y se determina un rango de márgenes de utilidad o contraprestaciones. El resultado se compara con el mencionado rango y se concluye si las transacciones analizadas se llevan a cabo de manera similar a las que se habrán realizado con él o con terceros en situaciones comparables. Al elaborar el estudio de análisis de precios de transferencia, sirve para que las empresas puedan evaluar su situación a nivel mundial con otras empresas que son similares, pudiendo tomar decisiones en relación a los márgenes de presentación en las diferentes operaciones. Y ahora, continuando con lo que son el modelo de precios de transferencia de la OCDE, lo podemos encontrar en la guía sobre precios de transferencia para las empresas multinacionales y las administraciones fiscales. Fueron aprobadas el 27 de junio del 95 y publicadas el 13 de junio del mismo año. Y con el crecimiento de las multinacionales han aumentado los problemas entre las administraciones tributarias. Cada vez los problemas han sido más complejos y es por ello que la OCDE busca tomar el problema desde un contexto más amplio. Entonces, estos principios fueron escogidos por países de la OCDE, buscando cumplir básicamente 2 objetivos duales, que son evitar la doble tributación, tanto como evitar los problemas entre las administraciones tributarias de diferentes países. Siguiente, por favor. Eh, Estas guías se basan sobre el principio de plena competencia, o en inglés se llama arm's length, que básicamente es un principio que se usa en economía y nos dice que en un mercado competitivo no debe de haber lugar a beneficios extremos en operaciones, ya que los mercados se basan en el principio de oferta y demanda. Esto quiere decir que no, que una persona no puede obtener ganancias exuberantes beneficiándose de comprar a un precio bajo y vendiendo a un precio alto. Indica que las transacciones que se realicen entre empresas deben de ser
a pesar de que sean en partes relacionadas las mismas condiciones existentes realizadas como las que son realizadas entre empresas independientes. Siguiente, por favor. Estos métodos son los que nos da la OCDE en las guías para aplicar. Estos métodos se van a aplicar en nuestro estudio de transferencias y a su vez se van a presentar en las declaraciones que vamos a hablar de ellas más adelante. Y tenemos los métodos de transacción tradicionales, que son los que aplican el arm's length, que son el método de precio comparable no controlado, método de precio de reventa y método de costo adicionado. Y también tenemos los métodos de beneficio transaccional, que son los que se aproximan al principio de arm's length, que son el método de partición de utilidades, residual de partición de utilidades y de márgenes transaccionales. La siguiente, por favor. El método bueno, ya entrando año con año se ha ido anexando estas guías que ha dado la OCDE en la normativa mexicana, y cada vez hemos encontrado más en los artículos, no solo en misceláneas ni en criterios vinculativos, cómo hacer esto de los precios de transferencia. En el artículo 180 de la ley del ISR encontramos los diversos métodos y tenemos el método de precio comparable no controlado, que nos dice que consiste en considerar el precio o el monto de las contraprestaciones que se hubiera pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. ¿Me puedes regresar 2 diapositivas, por favor? Ahí, gracias. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la imagen que tenemos partes relacionadas que se realizan un préstamo, pero a su vez podríamos decir que esto quiere decir que bueno, tiene operaciones con terceros que deben de ser iguales a las que tienen con las relacionadas, ¿no? Por ejemplo, si fue un préstamo de 5 millones con cierto interés, debe de cumplir las mismas, bueno, debe de ser igual de comparable con el préstamo que se le hizo a la parte relacionada. ¿Le puedes regresar, por favor? Esto suena sencillo, pero en la práctica es difícil por las particularidades que puede tener cada operación. Y el método de precio de reventa consiste en determinar el precio de adquisición de un bien, de la prestación de un servicio o de la contraprestación de cualquier otra operación entre países relacionadas, multiplicando el precio de reventa o de la prestación del servicio o de la operación de que se trate por el resultado de disminuir la unidad, el porciento de utilidad bruta que hubiera sido pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para los efectos de esta fracción, el porciento de utilidad bruta se calculará dividiendo la utilidad bruta entre las ventas netas. Para poner un ejemplo, supongamos que hay una matriz en Estados Unidos y tiene una subsidiaria en México, y la mexicana realiza una reventa bueno, la matriz podría ser una productora y la subsidiaria podría ser una distribuidora. Entonces la distribuidora vende no sé, a Colombia, ¿no? Y vende por 6 millones y obtiene una utilidad de 600,000. Entonces dividimos esos 6 millones entre los 600,000 y nos daría un porcentaje de 10%. Entonces, para determinar el precio de transferencia, en este caso, con Estados Unidos, podríamos decir que el precio de adquisición es igual al precio de reventa multiplicado por 1 menos ese 10%. O sea, sería 6 millones por 1 menos 10, que sería 6 millones por 90%, y daría un precio de adquisición de 5,400,000. Y la siguiente, por favor. Yo les voy a hablar sobre el método de costo adicionado. En este se determina el precio de venta de un bien a causa de una prestación o contraprestación de cualquier otra operación entre partes relacionadas. En este se multiplica el costo de la operación por el resultado de sumar a la unidad el porciento de la utilidad bruta que hubiera sido pactada con o entre partes relacionadas en operaciones comparables. Para obtener el porcentaje de la utilidad bruta se calcula dividiendo la utilidad bruta entre el costo de ventas.
La siguiente, por favor. El método de partición de utilidades consiste en asignar la utilidad obtenida de partes relacionadas, la cual se asigna entre partes independientes conforme a lo siguiente. El primer punto nos habla sobre cómo se determina la utilidad de operación global mediante la suma de utilidades de de cada persona relacionada involucrada. Y el siguiente nos habla cómo se reparte la utilidad. En este se consideran los activos, costos y gastos de cada una de las relacionadas con respecto a la operación entre estas. La siguiente. El método residual de partición de utilidades es casi lo mismo, pero en este se diferencia porque en cómo se asigna la utilidad. Este consiste en la utilidad de operación por parte relacionada en proporción que hubiera sido asignada con o entre partes relacionadas conforme a lo siguiente. En el inciso A nos habla sobre cómo se determina la operación global mediante la suma de la utilidad de operación, que es prácticamente lo mismo que la anterior, y aquí es en donde cambia. En esta se determina primero la utilidad mínima que corresponde en su caso a tal como una parte relacionada mediante la aplicación de cualquiera de los métodos anteriores, es decir, los percentiles y el cómo se obtienen. Y en la segunda parte se determina la utilidad residual disminuyendo la utilidad mínima de la utilidad de operación global. En esta utilidad residual se distribuye entre las partes relacionadas involucradas en la operación, tomando en cuenta los elementos intangibles significativos utilizados en cada una de estas. La siguiente. Y por último está el método de márgenes transaccionales, en donde consiste en determinar las transacciones entre partes relacionadas, la utilidad de operación que se obtiene de empresas comparables o partes independientes, con base en factores de rentabilidad que toman en cuenta variables tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo. Para poder aplicar este método se tiene que tomar como base una empresa que se dedique a un giro específico. Por ejemplo, si una empresa se dedica a lácteos y para poder compararla se tienen que elegir otras empresas que de igual manera se dediquen a lácteos. La siguiente. Hola, no sé si, bueno, otra vez dejé de escuchar, no sé si tengan el micrófono apagado quien siga. Hola, hola, ¿sí me escuchan? ¿Es problema técnico de aquel lado? Sí, profe. Ok, Parecer espero. no tiene problemas. Pero si gusta, continúo con la diapositiva. Sí, si quieren unos minutitos más, unos 3 minutos nada más para ya terminar y poder cerrar ¿Alcanzan a terminar? Creo que no, ¿verdad? Nos faltan poquitas, pero bueno. Bueno, a ver, síguele. Ajá. Sí. Bueno, ¿para qué nos sirven estas normas en México? Ya que, pues bueno, ya como se ha estado mencionado, las empresas que son partes relacionadas pueden realizar operaciones entre ellas mismas, ¿no? Ya sean nacionales e internacionales.
Y bueno, va a ser un beneficio ya que va a resultar una plena competencia, ¿no? Y básicamente se van a equiparar a las operaciones como si se llevaran con terceros. La siguiente, por favor. ¿Por qué se regulan? Porque intenta evitar la distribución innecesaria de las utilidades en las operaciones que se llevan a cabo entre miembros de empresas que forman parte del mismo grupo, si son nacionales e internacionales. Mm, Ya que, pues bueno, al realizar estas operaciones con partes relacionadas, pues obviamente se van a ver influenciadas y en buscar aumentar o, bueno, reducir las utilidades de alguna parte relacionada con el fin de obtener algún beneficio, ¿no? Ya sea fiscal o financiero. El escrutinio de las mismas operaciones se especifica cuando dichas transacciones se realizan con miembros del grupo que residen en países con tasas impositivas más bajas o incluso sin tasa impositiva, tal como lo pueden ser los paraísos fiscales, tratar de obtener algún beneficio de estos. La siguiente, por favor. Normas nacionales, en términos generales, se puede señalar que la adecuada regulación de los precios de transferencia debe cumplir con documentar perfectamente las operaciones entre partes relacionadas, validar que éstas se realizaron en condiciones de mercado. Por eso se debe contar con estudios técnicos de precios de transferencia y presentar ante las autoridades correspondientes las declaraciones informativas relativas en materia contempladas en el artículo 76A de la ley del ISR. Este artículo 76 nos menciona que se pueden observar los requisitos que deben de seguir aquellos contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas, que serán declaraciones anuales informativas proporcionadas ante Hacienda, que son la declaración informativa que muestra las partes relacionadas del grupo empresarial multinacional, que deberá contener estructura organizacional, descripción de la actividad, sus intangibles, actividades financieras con partes relacionadas, su posición financiera y fiscal. Bueno, dentro de la declaración informativa local de las partes relacionadas, esta deberá contener la descripción de la estructura organizacional, sus actividades estratégicas y de negocio, así como las partes, así como las operaciones con las partes relacionadas. En cuanto a la información financiera del contribuyente obligado y de las operaciones de las empresas utilizadas como comparables para sus análisis. En cuanto a la declaración informativa país por país del grupo empresarial multinacional, debe contener la información a nivel jurisdicción fiscal sobre la distribución mundial de sus ingresos y el pago de sus impuestos. Los indicadores de localización de las actividades económicas en las jurisdicciones fiscales en las que el grupo está operando. Un listado de todas las entidades integrantes del grupo empresarial multinacional y de sus establecimientos permanentes. Esto deberá incluir las principales actividades económicas que se realice en cada entidad del grupo. Bueno, como consideraciones para el estudio de precios de transferencia se debe tener obligados a presentar el estudio, las consecuencias de no presentarlo y la fecha para presentarlo. Bueno, y ya para terminar, bueno, a manera de conclusión, pues pudimos ver a qué se refieren los precios de transferencia, que son aquellas contraprestaciones pactadas entre partes relacionadas, ¿no? Y ya sea por intercambio de bienes tangibles o intangibles. Se encuentran regulados en México por la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Que converge con la normativa internacional, con las guías que emite la OSD
Sin embargo, pues ya están contemplados con la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en el artículo 180 que nos menciona los métodos en la que los contribuyentes podrán determinar, ya sea que sean del título 2 o del título 4, las operaciones que celebren con sus partes relacionadas, para poder determinar precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado o obtenido con sus partes relacionadas. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. De acuerdo, Luis y equipo. La verdad es que es un tema súper interesante. Yo les he comentado que cada vez hay más, esta como que era un área específica o nada más para economistas. Cada vez hay más contadores que están involucrados en el área de precios. Gran parte de los puntos que comentaron, pues es lo que se ve en la práctica. Ya ahorita por tema de tiempo no nos da tiempo de ver las dudas, pero yo esperaría que mañana la primera parte la podamos dedicar las dudas que tenga el resto del grupo, algunos comentarios. Insisto, la presentación bien estructurada. Creo que los puntos importantes, sobre todo el tema de las metodologías y las explicaciones, bien. Entonces, mañana revisamos las dudas que pudieran tener y algunos comentarios adicionales sobre esta área importante y obviamente que va a servir de base pues para las siguientes exposiciones, ¿sale? Muchas gracias. Que tengan buen día. Nos vemos mañana. ¿Mañana es virtual ¿Mañana o presencial presencial? o virtual? Les aviso en el chat y les aviso en el chat. Déjenme Profe, lo nada reviso. más una situación rápida. Sí. Es que a Claro. mí me tocaría exponer mañana, pero muchos de mis compañeros salieron positivos a COVID y yo empiezo a tener los síntomas. Entonces no me gustaría acudir a la escuela. Su micrófono, profe, está cerrado. Gracias, Anaí. Perdóname, llevo 18 minutos hablando y tengo mi micrófono, perdón. A ver, si se están presentando casos y a lo mejor en la escuela no han querido informar o no han dicho algo particular, mañana definimos qué hacemos para la siguiente semana, pero bueno, si ya hay un problema y hay algunos contagiados, pues no tiene ningún sentido arriesgarnos, ¿no? Entonces mañana equipo 3 nos vemos en línea y vemos qué hacemos la siguiente semana, ¿vale? Gracias por avisarnos. Sí, profe, gracias. A ustedes. Gracias. Buen día. Gracias. Sí, Mañana nos hasta vemos, luego. porfa. Bye.